Boa noite. Me escutam? Sim, Então, vamos sim. iniciando. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao evento de hoje, em que contamos com a presença da psicanalista Alba Flesler, autora do livro A Criança em Análise das Intervenções do Analista, recém-lançado no Brasil pela editora Discurso, e coautora do livro A Clínica Psicanalítica de Crianças e Bebês, Relatos de uma Praxis, recém-lançado pela editora Balbucio. Meu nome é Josias Fontoura e eu organizei esse evento junto com a minha querida colega Denise Barbosa, sendo então uma parceria entre a editora Discurso e a editora Balbucio. E a gente conta com o apoio do Espaço Moebius, uma instituição psicanalítica situada em Salvador, Bahia, que prontamente acolheu nossa proposta de trazer essa autora muito querida, que é a Alba Flesler, e de promover a sua obra, sendo que o Espaço Moebius vai estar aqui representado pela psicanalista Sandra Pedreira, além de todos os seus membros que estão presentes hoje. A Sandra é uma das fundadoras da instituição e tem uma experiência com a clínica psicanalítica com crianças, então já de longa data, né? Ela que vai estar iniciando essa conversa com a Alba. Alba Flesler é analista membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, instituição da qual foi presidente em 1995, e onde ministra seu seminário anual. A Alba é supervisora de várias instituições hospitalares na Argentina, ministrou conferências e seminários na França, Estados Unidos, Chile, Espanha, Irlanda e aqui no Brasil. Eu vou passar agora a palavra a Denise, e em seguida nós vamos estar escutando a Sandra Pedreira, que vai trazer algumas considerações iniciais para a conversa de hoje com a Alba Flesler. E ao final nós teremos alguns minutinhos ainda para que vocês interessem questões à autora, questões que podem estar sendo faladas depois no final, ou se quiserem escrever no chat, a gente pode estar lendo também. Passo então a palavra para a Denise. Está sem som, Denise. O microfone está mudo, Denise. Ok? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Muito obrigada. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos. Eu sou Denise Carvalho Barbosa, estou responsável pela editora Balbucio, e começo agradecendo a presença de todos que aceitaram o nosso convite e expressando a minha alegria neste momento tão importante para nós, de transmissão da psicanálise, um momento em que esse que reúne as melhores condições, a meu ver, de um bom encontro, né? Duas convidadas muito especiais, as queridas colegas Alba Flesler. Olá, Alba e Sandra Pedreira, a quem agradeço especialmente pela generosidade e compromisso com a psicanálise, e o apoio da instituição, da minha instituição, Espaço Moebius, aqui representada por alguns colegas, né? A parceria entre duas editoras para o lançamento de seus livros, e a amizade que nasce dessa parceria, e a presença de vocês, caros colegas queridos, alguns do Facebook, entre os quais alguns coautores do livro A Clínica Psicanalítica de Crianças e Bebês, que eu pude identificar que já chegaram aqui: Inês Catão, Elza Coriá e Ângela Borcaro. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Bom, até agora tomei conhecimento da participação desses coautores, mas se algum já tiver chegado, por favor, me desculpe e me avise, por favor, né? Bom, então temos aí essa bela conjunção, né, e melhor, penso que não poderia ser, né? Bom, Josias e eu combinamos que não tomaríamos o tempo de Alba e Sandra, né? E para cumprir esse combinado, eu vou passar a palavra para a Sandra, que vai iniciar trazendo seu comentário sobre a teorização de Alba Flesler,
a respeito da sua prática clínica, né, que Alba tão magistralmente desenvolveu no seu livro publicado agora em português, Pela Discurso, que Josias acabou de mostrar, né, a criança em análise e as intervenções do analista, e também colaborando com um belo capítulo no nosso livro. Então, por favor, Sandra, a palavra é sua e muito obrigada. Boa noite. Estão me escutando bem? Então, boa noite. Hoje a gente tem um duplo motivo para comemorar, né? A revista, Denise, autora, junto com outros colegas que estão aqui, e o livro de Alba. E eu inicio agradecendo o convite da editora Discurso e de Denise para estar aqui nesse momento tão especial para nós, analistas, que atendemos crianças, ou que ousamos atender criança, como Alba nos diz no livro dela. Eu agradeço e parabenizo, porque, além de se tratar de um livro de excelência inquestionável, a tradução é precisa e a apresentação gráfica primorosa. Uma delícia de se ler, uma delícia de se ter. Eu tenho que dizer do meu prazer e da alegria de estar com a Alba Flessler, querida Alba, que generosamente nos permite compartilhar agora, em língua portuguesa, no brasileiro, de mais um de seus livros. Para mim, a oportunidade de estar com a Alba e de comentar esse livro, além de ser uma imensa alegria, Alba, para mim é uma honra, eu tenho que lhe dizer isso. Ter um livro seu para ler é poder antecipar a possibilidade de ficar alegre. Aqui na minha terra se diz assim, feliz como pinto no lixo. Não sei como traduzir essa expressão, mas quer dizer, estar totalmente em casa. Seu texto, seu livro nos traz o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o que a gente pratica a cada dia, a cada momento, tendo que se reinventar, que inventar essa clínica com a criança. Então, é uma alegria ler seu livro. Agora, você também nos diz e nos adverte no seu texto de que, para se trabalhar bem e sustentar a transmissão dessa prática, né, a transmissão da psicanálise, que é regulada pela ética do bem-dizer e de não ceder ao desejo, é importante definir com clareza os operadores de leitura de nossa prática. E você faz isso magistralmente ao longo do seu livro. Você nos diz que essa leitura não pode ser rasa. Eu achei lindo, essa leitura desses operadores. Não pode ser rasa, tem que ser rigorosa, mas de um rigor, o que esse rigor não deixe de lado as vicissitudes que a clínica, que a prática com a criança nos traz. Eu acho isso preciso, eu acho que é sua marca, seu traço, é o que eu gosto tanto nos seus livros, mas, de verdade, é um fio na navalha, é o gume da faca. Como trabalhar com isso sem perder o rigor, dando conta da clínica, da prática, eis a questão. E aí você nos traz todas as questões que o texto, o livro, tá nos possibilitando. Eu tenho que dizer que eu já conhecia esse texto, não é? Eu fui presenteada pela autora com uma dedicatória muito linda, muito delicada. Saudades, né, Alba, de você, de Isidoro, de Buenos Aires. Então, o fato de já ter tido contato com o texto já faz algum tempo me permitiu maltratar o texto. Maltratar é um termo que eu aprendi a usar com Juan Davinásio. Ele falava, é preciso maltratar o texto, se deixar ler pelo texto, né? Que o texto te leia para que você possa falar alguma coisa sobre ele. Então, eu tive essa chance, porque eu já conhecia o livro em espanhol, mas ganhei, essa semana me chegou o texto, um presente da editora Discurso, estou com ele aqui também na mão, e reler na nossa língua, reler no português, é outra história, é muito, muito bom. E isso nos faz, assim, a mim me trouxe renovar algumas questões
que eu já tive oportunidade até de discutir, de falar com a Alba, seminário que ela ministrou aqui na Bahia, no Espaço Médios, e outras, né? Aspira questões, inspira a trabalhar, e eu acho importante que a gente possa fazer isso, né? Quando eu falo de pinto no lixo, da alegria de ter no texto, assim, percorrer o texto com essa alegria de pinto no lixo, na verdade é porque a Alba vai, ao decorrer do texto dela, falando de tudo que a gente está trabalhando no dia a dia. A demanda, ela já começa falando de intervenções do analista. Por que intervenções, né? E falando da demanda, de quem demanda uma análise de uma criança, a criança é trazida para análise, como a criança tem com os pais, na relação com os pais, esse lugar de objeto de gozo, de objeto de amor, de objeto de desejo, as consequências disso na constituição desse sujeito que habita esse corpo de criança, né? Das consequências disso na clínica, de como na clínica a criança passa desse lugar de atender a demanda do outro, nesse lugar, para poder, então, responder a seu fantasma, assumir o seu lugar no fantasma, né? Ela nos fala do jogo, do desenho, das intervenções do analista e, finalmente, do término da análise, dizendo que para ela, o término do fim da análise de uma criança é diferente do fim de análise de um adulto, coisa que eu concordo inteiramente, pelo menos de como é proposto por Lacan, de que o fim da análise produziria um analista e a criança tem uma impossibilidade de estar nesse lugar. Então, ela nos fala da finalidade. E é lindo esse percurso que ela faz no livro. Mas tem algumas questões que me fizeram, que me leram, né? Na medida que eu maltratava o texto, e que eu gostaria, Alba, de aproveitar a sua presença e poder colocar para você talvez me ajudar a entender melhor essas questões. Algumas que eu quero pontuar. A primeira delas, eu acho que essa a gente já fala desde o seminário aqui na Bahia, a questão com o real. Embora esteja rigorosamente definido no texto por você, não é? Rigorosamente, quando eu falo, como Lacan nos ofereceu esse no curso do seu ensino, da sua transmissão, evoluindo com essa ideia, até chegar a como ele conceitualiza isso no final de seu ensino, quando ele escreve o nó borromeano e propõe o nó borromeano como a estrutura, né, o que define como a gente poderia escrever essa estrutura do sujeito. Em muitos momentos, nesse exercício de fazer essa tecelagem da teoria com a clínica, esse real me chega, às vezes, confundido com a realidade. Então, essa é uma questão que, às vezes, me dificulta acompanhar o texto, e o que eu gostaria muito de que você aproveitar sua presença, de que talvez você pudesse falar um pouco mais sobre isso. O que é interpretar o real? Você fala isso em muitos momentos. O que é isso, né? E esses tempos do sujeito. Eu sei que você aí segue uma proposta de Isidoro Weg, linda a dedicatória que você faz a ele no livro, ao mestre de psicanalistas, mas essa ideia de trabalhar com esses tempos de real, que teria a ver com as pulsões, o tempo do imaginário, um tempo de constituição da imago corporal e a constituição do eu, e o tempo do simbólico, que seria a aquisição da linguagem, o uso dela para se produzir um discurso e colocar a criança no social, que eu acho que é tudo que a gente trabalha, mas como pensar isso de uma maneira, como você nos diz, é um tempo que seria lógico. Como pensar um tempo lógico? O tempo proposto para o RSI é um tempo de uma constituição do sujeito em ato, não é? No momento do encontro dessas três dimensões. Quando você faz essa proposta, que para mim me ajuda tanto em pensar a minha clínica, a minha prática,
Por outro lado, me deixa uma ideia meio evolucionista, como se fosse primeiro um, depois o outro, depois o outro. Ou seja, um tempo que seria cronológico, como você diz, o tempo da criança é cronológico, o tempo do sujeito é lógico. Mas você nos diz isso. Mas como isso se amarra para a gente ter essa ideia do que passa com esse sujeito nesse corpo de criança, esse sujeito que a gente atende? Essa seria uma questão, né? A referência, assim, um prolongamento disso, um desdobramento disso, a referência à presença dos pais, dos genitores, né? Que em muitos momentos é como se eles saíssem desse lugar de operadores propostos por Lacan, na metáfora paterna, para o pai da realidade, a mãe da realidade, como a gente tece isso sem perder o rigor com a teoria e sem deixar de desatender a prática. Esse exercício, eu acho que me toma, essa questão da constituição do sujeito me toma. Eu tentei escrever alguma coisa sobre isso num trabalho que apresentei no ano passado no Espaço Mébius, usando de uma frase do Emílio Rodrigues, que, no momento, trabalhando conosco, nos falou de que o bebê nasce, abre os olhos e inventa o mundo. Então, que tempo é esse de invenção do mundo que o bebê precisa, que a gente fale de uma maneira lógica, de um tempo em ato, e que não seja cronológica? Essa é uma questão. No mais, Alba, foi se deliciar com o seu livro. Eu queria pensar uma coisinha a respeito do corpo. Eu gostei muitíssimo do momento que você fala no seu livro sobre o corpo, achei muito bom, e fiquei pensando o que você poderia nos dizer sobre esse corpo que a criança, na minha experiência, não conseguiu sustentar nessa clínica online, em que nós fomos obrigados a trabalhar, a atender nesse período da pandemia. Minha experiência, compartilhada com algumas colegas, é de que muitas crianças não sustentaram esse trabalho, não foi possível, ou talvez alguns analistas ou muitos analistas não conseguiram isso. Então, que corpo é esse que coloca essa dificuldade para esse atendimento com criança? Qual foi a sua experiência? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Eu gostaria muito de ouvir. E, por fim, para terminar, para lhe passar a palavra, porque, na verdade, eu quero te ouvir, eu acho que todo mundo aqui quer muito te ouvir, a questão da responsabilidade, né? Que você nos avisou que queria falar sobre isso, gostaria de falar sobre isso, iria falar sobre isso. Então, no final, você fala não do fim da análise, mas do término da análise e da responsabilidade, né? Da finalidade desse término, que seria determinada pelo início da análise, a definição da demanda da análise, como você muito bem trabalha, que definiria a finalidade da análise. E a responsabilidade do analista, que aceita uma criança em análise, que acompanha uma criança nessa cura, que chega a esse lugar de uma finalidade, de um fim, de alguém que está ali a ouvir, que tem uma determinação nesse sentido, né? E que você fala uma coisa que eu fiquei extremamente curiosa e querendo muito te ouvir, que você determina o término da análise. Eu queria muito ouvir sobre isso. O que você fala de responsabilidade é essa colocação que você faz. Que você, acompanhando a cura, num determinado momento, define o término da análise, o momento do término da análise. Eu gostei muito de ouvir isso, queria te escutar. Alba, um prazer imenso de estar com você, foi muito bom, e agora vamos te ouvir, tá certo? Um beijo. Com você a palavra, Alba. Você precisa ligar seu microfone. Seu microfone está desligado, ok? Bueno, buenas noches. Yo estaba esperando los coordinadores que me dijeran cuándo tomar la palabra, pero gracias, Sandra,
por invitarme mientras te escuchaba, pero antes quiero decirles buenas noches a todos, mi alegría también por estar aquí y mi enorme agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos, por supuesto a Josías, a Denise y especialmente a Sandra, que ha hecho una lectura maravillosa, me estimula a tal punto haberla escuchado, que quiero dejar los papeles que había traído para hablar y conversar con ella. Entonces voy a ver si puedo, porque en realidad un libro es una letra de algún modo muerta, hasta que alguien la lee y hace de eso una letra que puede entonces dar lugar a esto, ¿no es cierto?, a lo que estamos trabajando. Yo me siento muy, muy contenta realmente de estar aquí saltando por encima de tantos kilómetros y pudiendo estar cerca. No solo por el libro que Editora Discurso acerca a ustedes en portugués, sino también por este libro de Editora Balbucio que me permitió compartir como coautora con colegas que aprecio y respeto y con quienes me da mucho gusto tener una interlocución viva, ¿no? Esto que estamos haciendo, mantener la letra viva. Entonces, miren, yo lo que pienso es lo siguiente. Mientras la escuchaba a Sandra, pensé, me pongo a conversar sobre sus magníficas preguntas, qué buenas preguntas para traer respecto del libro. Pero pensé que en mi conversación con Josías y con Denise, me habían pedido que me centrara en nuestra reunión de hoy en el tema de la responsabilidad, que lo trajo Sandra y que está sobre el final del libro. Entonces yo voy a tratar de retomar las líneas, lo que yo me fui poniendo como eje para conversar con ustedes, y voy a tratar de articularlo con las preguntas que tan amablemente me acerca la lectura de Sandra. Gracias, querida, realmente muchas gracias. Entonces voy a hablar de la responsabilidad del analista. Voy a entrar por esa puerta. Y me preguntaba, ¿no?, ¿por qué este tema, el tema de la responsabilidad, a propósito de la presentación de estos dos libros? Uno sobre las intervenciones del analista y el otro sobre la práctica, relatos de una práctica. Es decir, que el tema de la responsabilidad es un tema muy bien planteado cuando me dijeron que hablara de eso. Entonces vamos a la pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a un analista en el análisis de un niño? ¿Qué responsabilidad respecto de sus intervenciones? ¿No? Es decir, de esas intervenciones con niños, con bebés, que a veces no hablan. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad en los diferentes tiempos de la infancia? Porque el tema de los tiempos lo trajo Sandra y a mí me parece esencial para poder pensar que más allá de la edad nos ocupamos de los tiempos del sujeto. Y esto nos releva de ser especialistas en psicoanálisis, especialistas en niños, especialistas en adultos. Y esto nos refiere entonces a la pregunta de qué implica las intervenciones si son pensadas en función de los tiempos, más allá de la edad cronológica, de la edad del calendario. Ahora bien, la responsabilidad es un tema que Lacan lo toma en sus últimos seminarios. Por ejemplo,
En Les Symptômes, Lacan dice que la responsabilidad del analista está en su saber hacer. Es decir, que un analista puede no saber lo que dice como cualquiera que habla, pero ha de saber lo que hace. Por ende, la responsabilidad del analista es una cuestión ética. Vale bien la pena que pensemos que la responsabilidad, que tiene su raíz etimológica en el verbo latino respondere, implica cómo responde el analista ante la consulta por un niño. Muchos analistas se preguntan, ¿cuándo tomar a un niño en análisis? ¿Cuándo dar comienzo al análisis de un niño? Porque es bien cierto que muchos pediatras o que tantas veces los adultos pueden repetir y decir, son pequeños, ya pasará, los síntomas pasan. Y es cierto, los síntomas pasan, sí pasan. No siempre los síntomas pasan. Entonces, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo dar lugar al análisis de un niño? Para no responder desde una técnica o desde algún manual que indica cuándo tomar a un niño, es que me gusta apelar a la lógica. Las respuestas que nos demos a las preguntas aparentemente técnicas de nuestra práctica, para no quedar esclavizados a una técnica que indica cómo hay que trabajar, para tener libertad en las intervenciones, es muy importante poder recurrir a esa lógica. Entonces, las intervenciones del analista, ese plural, debemos decir que no responde a una lógica infinita. No estamos ante lo infinitesimal. No hay tantas intervenciones como cada uno invente, crea o considere que puede producir cada analista. Las intervenciones dependen, a mi entender, de la consideración de los tiempos del sujeto. Entonces no hay especialistas en psicoanálisis, pero sí hay especificidades del acto analítico. ¿Por qué? Porque debemos considerar, para nuestra disciplina científica, que es el psicoanálisis, recordemos que Lacan dice que el psicoanálisis no es una ciencia, y no lo es en el sentido popperiano, pero sí dice que es una experiencia, y lo plantea claramente en Moment de Conclure, en uno de sus últimos seminarios. ¿Qué quiere decir una experiencia? ¿Qué entendemos por una experiencia que le da estatuto científico al psicoanálisis? Una experiencia es una práctica, por eso me interesa retomar relatos de una praxis, de una práctica, es una práctica que está enlazada a la formalización de sus razones. Entonces, tenemos la práctica y la reflexión que hacemos sobre nuestra práctica para darle un estatuto de experiencia al psicoanálisis. Es decir, que tenga ese estatuto científico que Lacan le preocupó hasta el fin de su enseñanza, porque Moment de Conclure es uno de sus últimos seminarios. Entonces, para mantener el estatuto de cientificidad de las intervenciones del analista, es preciso recurrir a la lógica en las cuales se sostienen esas intervenciones. Y digo entonces, y en esto, gracias Sandra por recordar la deuda que yo reconozco con la formulación de las intervenciones del analista que hace Isidoro Beck, debemos recordar, y esto es lo que quiero señalar, que las intervenciones son un plural, pero todas ellas apuntan al acto analítico. Las intervenciones del analista no son el acto analítico. Las intervenciones del analista apuntan al acto analítico, porque el acto analítico es el que produce el efecto sujeto.
Así lo dice Lacan cuando tiene que definir en su seminario homónimo qué es el acto analítico. El acto analítico es el que produce ese efecto, efecto sujeto. Entonces, el sujeto, diremos, es importante de ser definido para poder pensar tiempos del sujeto. Y el sujeto no es solo el sujeto de la palabra. El sujeto no es solo el sujeto del fantasma. El sujeto no es solo el sujeto del goce. Lacan va a decir entonces que lo más cercano que él encontró al concepto de estructura es su nudo Borromeo. Entonces es aquí donde planteo que el sujeto no es solo de la palabra, no es solo del goce, no es solo del fantasma, no es el sujeto acéfalo de la pulsión, el sujeto es el sujeto de la estructura, real, simbólico e imaginario. Cuando digo el sujeto de la estructura, real, simbólico, imaginario, estoy diciendo que en el nudo tenemos que aceptar las propiedades que implica el anudamiento. Es decir, simbólico, real e imaginario están anudados. Real en relación a lo simbólico, en relación a lo imaginario, y cada uno encuentra su límite en los otros dos. Por eso Lacan, que estaba debatiendo enormemente con las teorías vitalistas, coloca un real de lo real en el nudo, un real que no es simbólico y un real que no es imaginario, pero que tiene un lugar en la estructura. Bien, ¿por qué lo planteo así? Porque los tiempos de estructuración del nudo, el nudo tiene tiempos. En sus últimos momentos Lacan trabajó topología y tiempo, es decir, nos introduce en una manera de entender el nudo desde la temporalidad. Y esto que trajo Sandra es muy importante, porque toda la práctica del psicoanálisis de niños ha sido siempre sospechada de ser evolutiva. Y creo que en este sentido, poder plantear tiempos de lo real, tiempos de lo imaginario y tiempos de lo simbólico anudados, no solo nos lleva a pensar que la dimensión temporal del tiempo es diferente en lo simbólico, que tiene una lógica de la sucesión y de la sustitución, a la lógica de lo real, que irrumpe y regresa al mismo lugar porque es permanente, y a la lógica o dimensión de lo imaginario, que tiene una reversibilidad y una continuidad del nudo diferente. ¿Por qué lo menciono? Porque para Lacan no hay progreso. Él siempre plantea que no debemos pensar en términos de progreso, pero sí hay progresión. Y este concepto de progresión, que no es evolutivo, es lo que permite pensar que los tiempos pueden detenerse, que dependen de operaciones sin los cuales puede pasar cronológicamente la edad de alguien y permanecer en lo que suelo llamar fijación primaria. Hay goces, ustedes saben que los goces son siempre de lo real. Lacan escribe todos los goces en lo real. El goce del objeto, el goce fálico, y el goce del sentido, y el goce del otro, todos tienen relación con lo real. Por ende, si tenemos que pensar tiempos de los goces, muy bien podemos encontrar que hay personas, sujetos, si queremos llamarlo así de un modo laxo, que mantienen fijos ciertos goces sin que estos se recreen. Es decir, nada garantiza que haya redistribución de goce en la constitución del sujeto. Y bien sabemos que cada uno de estos goces, para redistribuirse, como no hay evolución, como no es evolutivo, ni espontáneo, ni natural, depende de operaciones. Y esas operaciones
se realizan en relación a los que llamamos los padres, pero que si queremos situarlo dentro de nuestra lógica, tenemos que decir que son operaciones entre el sujeto y el otro real, no solo la realidad. La realidad, a diferencia de lo real, es la realidad fantasmática. Lo real hace en el otro, Lacan habla de lo real del otro real, lo simbólico del otro real y lo imaginario del otro real. Es decir, los padres vienen con su nudo, vienen con su simbólico, vienen con su real y vienen con su imaginario. Ahora bien, ¿a qué nos lleva a pensar estos tiempos? ¿Por qué nos interesan las intervenciones y la responsabilidad del analista respecto de los tiempos? Porque para poder responder cuando tomamos a un niño, tenemos que tener en cuenta que estos tiempos que no se recrean espontáneamente pueden fallar. En uno de sus seminarios que se llama Le Nom du Père, Lacan dice, el niño está hecho para aprender algo, para que el nudo se haga bien. ¿Por qué? Porque no hay nada más fácil que lo que falla. Ahí Lacan introduce el concepto de falla. La falla no es la falta. La falla es cuando el nudo no se hace bien. O dicho en otros términos, cuando la falla impide que funcione la falta. De modo entonces que si falta la falta, el reanudamiento de la estructura, la recreación de los goces, la recreación del significante y de la palabra y de la articulación en discurso, el movimiento de la representación imaginaria del cuerpo que pudo haberse coagulado en la imagen especular, puede no moverse. Puede haber fijaciones primarias que no son producto de una regresión, como podemos encontrar en los adultos. Cuando el analista, y entonces ahora sí puedo responder desde la lógica, cuándo tomar a un niño en análisis, cuando el analista encuentra comprometidos los tiempos del sujeto y se encuentra con una fijación primaria del goce que no se está recreando, porque evolutivamente y naturalmente no lo va a hacer, el analista decide intervenir. Entonces, comienzo del análisis está definido por esta delimitación, no de la edad, sino de los tiempos del goce, los tiempos de la palabra, del lenguaje y de su articulación en discurso, y los tiempos de lo imaginario, del cuerpo, de la representación de la escena y del mundo, que corresponde justamente a la movilidad del espacio, y que tiene relación, por ejemplo, y es muy interesante la pregunta sobre lo que nos tocó afrontar en el tratamiento online, ¿por qué algunos niños sí pudieron trabajar con la pantalla y otros no? Aquí vemos con claridad hasta qué punto el espacio no es la escena. El espacio se constituye desde el otro. Yo suelo decir, el espacio es del otro, pero se convierte en escena cuando entra el sujeto. Por eso, el consultorio de un analista, pero también una pantalla, puede hacerse escena lúdica, si se dispone entonces de los recursos simbólicos que permiten que ese espacio se torne escena. Pero los niños que no han podido es porque están en un tiempo que efectivamente impide el armado de la escena. Les cuento un ejemplo.
Me contaba una paciente que fue a visitar a su nieto a otro país, nieto pequeño, que estaba en el tiempo del Fordá, de la posibilidad de presencia, ausencia del objeto que él era para el otro. Entonces mi paciente le tiraba un osito y el niño se lo tiraba a su vez. Y ella se lo volvía a tirar y él volvía. Bueno, cuando volvió a su país, se contactó con su nietito por la pantalla. Y el pequeño le tiró el oso, pero chocó contra la pantalla y tuvo una crisis de angustia. Es decir, para poder tolerar el trabajo en la pantalla, es necesario contar con la posibilidad de armar escena. Entonces, volviendo a cuándo vamos a comenzar un análisis. Una vez que delimitamos los tiempos del sujeto y sus fallas. La falla que compromete el armado del nudo en la estructura del sujeto es un indicador para indicar el inicio de un análisis. A diferencia de lo que tantas veces vemos, que los tiempos se cursan con síntomas que pasan. Freud dice son episodios regulares del crecimiento, pero a veces los síntomas no pasan, es decir, pasan si pasan. Cuando son síntomas de la producción de la estructura, no es necesario pensar en un análisis, pero cuando son síntomas de un detenimiento de los tiempos del sujeto, el analista interviene. Entonces, ¿cuándo se juega la responsabilidad del analista? La responsabilidad de intervenir cuando los tiempos están detenidos. Ahora bien, en las entrevistas preliminares no solo se trata de escuchar a los padres. Yo suelo hacer entrevistas preliminares también con los niños. Estas entrevistas preliminares, que son horas de juego en realidad, ¿no? Pero las llamo preliminares porque las decido antes de dar o no la indicación de un comienzo. ¿Para qué tomo estas entrevistas con el niño, además de escuchar a los padres? Porque en esas entrevistas trato de delimitar la respuesta del sujeto al otro. Lacan dice que el sujeto es Lacan dice, el sujeto responde al otro. Esto me lleva a afirmar que el sujeto es una respuesta. ¿Pero qué quiero decir con que es una respuesta? Que cada vez que el sujeto responde no idéntico al objeto niño que el otro le demanda ser, marca un trazo diferencial. Lo voy a repetir porque es del orden de una lógica. El otro demanda al niño ser ese objeto que le va a dar completud. Pero el sujeto no es idéntico al niño. El niño es el objeto del fantasma de un adulto. El sujeto es una respuesta no idéntica al niño del otro. Cada vez que se anotan un no idéntico, hay efecto sujeto. Entonces, en las entrevistas preliminares, en esa hora de juego, como solemos llamarla, y no está mal porque son entrevistas lúdicas, en ese encuentro con el niño trato de ubicar la respuesta del sujeto al niño del otro. Puede haber una respuesta a la manera del síntoma, que Lacan dice que el síntoma responde a la verdad de la pareja familiar, pero puede haber otras respuestas. Puede haber un acting, puede haber una angustia, puede haber inhibiciones, puede haber continuidades de goce. Es decir, la respuesta del sujeto
habla de los recursos para que los tiempos puedan seguir haciendo su progresión. Por favor, muy importante esto que Sandra trajo para poder aclarar que no se trata de un progreso, que no se trata de una evolución, que se trata del reanudamiento de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario, cada vez que el objeto que está en el entrecruzamiento de los tres registros puede hacer su presencia ausencia y recrearse como plus de gozar y como objeto falta causa de deseo. Entonces, ¿cuándo termina un análisis de un niño? Dado que Sandra dijo muy bien, no es a mi criterio del mismo modo que finaliza el análisis de un adulto. ¿Por qué? Porque el niño está en tiempos de recrear la relación con el otro real, del cual tiene dependencia real. Entonces, con ello se juega la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Intervenir es intervenir en la transferencia. Y la transferencia, que no es un invento del psicoanálisis, sino que el psicoanálisis se sirve de un elemento estructural, la transferencia se va constituyendo con los padres. Lacan, en uno de sus textos, habla de la diferencia entre los tiempos constituyentes de la transferencia y los tiempos constituidos. Los constituyentes, los que permiten que se vaya constituyendo la transferencia, se juega en la dialéctica del niño con sus padres. Entonces, intervenir y prolongar el sostén de la transferencia más allá de la recreación de los tiempos puede tener el riesgo de sostener un desfallecimiento anticipado del otro. Es en ese sentido que yo soy muy atenta a cuándo dar fin al análisis de un niño, y creo que es la responsabilidad del analista saber retirarse a tiempo, es decir, cuando se relanza la relación del sujeto con el otro real. Real quiere decir real, simbólico e imaginario, es decir, quienes cumplen las operaciones y funciones que llamamos los padres, pero que hacen, como bien sabemos, al deseo de la madre y a la nominación como operación del padre. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes y si tenemos unos minutos quisiera detenerme aquí volviendo a agradecer la oportunidad de estar acá reunida con colegas tan queridos que nos están acompañando y la maravillosa presentación y comentario que Sandra tan generosamente ha hecho de mi libro. Bueno, me gustaría mucho, si es posible, no sé si lo tenían previsto, que pudiéramos conversar un pouco sobre tantos temas de tanta hondura. Sim, muito obrigado, Alba. A gente tem sim uns minutinhos previstos para estar conversando agora com quem está presente. Se quiser endereçar uma questão, pode abrir o seu microfone, falar, pode escrever no chat, a gente pode estar lendo também. Gostaria de fazer uma questão, é possível? À vontade, Ângela. Então, Alba, primeiro, muito obrigada, muito prazer em te conhecer pessoalmente online, né? Porque já tinha ouvido muito falar de você, conheço seu outro livro, já lançado no Brasil. E a minha pergunta é sobre o outro real. Porque lá no seminário 6, o Lacan fala do outro real, não é? Ali, quando ele está falando da divisão subjetiva, do resto que seria o objeto A, não é? E ele fala da mãe ou do agente materno como outro real. Mas, posteriormente, quando Lacan
vai no seminário 20, fica mais claro, né? 19, 20, 21, quando ele está falando do outro real, ele está se referindo, vamos dizer, ao outro, a mulher, vamos dizer, em últimos termos, né? Vamos dizer, aquilo que faz alteridade completa ao sujeito. E aí é uma modalidade de gozo, não é? Então, ele fala de outro, não sei nem se ele se refere exatamente ao outro real, mas ele dá uma dimensão de outro que sai totalmente do simbólico para exatamente o que outro enquanto o que escapa ao simbólico, não é? Então, esse é um outro, vamos dizer, é o que faz alteridade ao sujeito, onde ele se desencontra totalmente com o seu campo simbólico e imaginário. Quando você atribui, então, o outro real, que o Lacan se refere no seminário 22, né, para dizer das nominações, com inibição, sintoma e angústia, identificação com o imaginário do outro real, inibição, identificação com o simbólico do outro real, sintoma, identificação com o real do outro real, angústia. Né? Eu achei interessante que você coloca, então, essa configuração do nó, não é? Que é o fato do nó ser real enquanto estrutura, ou seja, o enodamento RSI é um enodamento real. Não é? Então, eu achei interessante, mas você se refere a isso falando dos pais, como outro real. Eu queria, então, que você me explicasse um pouco como é que você localiza, né, essa sua afirmação dos pais como outro real a partir dessas afirmações do Lacan a respeito, né? Se você localiza aí, porque para mim o outro real é um termo que fica absolutamente obscuro no seminário 22 e eu acho que é muito importante que a gente possa elucidar isso. ¿Les parece que hagamos? Muchas gracias, Ángela. Hacemos 2 o 3 preguntas y después las vamos a retomar. ¿Qué les parece? Sí. Muchas gracias. Un gusto, Ángela. Siempre recuerdo nuestro encuentro, tu libro, que lo tengo aquí en mi biblioteca. Un gusto enorme. Ah, que bom. Bom, eu gostaria de fazer uma questão também. ¿Cómo no? Tem alguma coisa ligada ao que a Ângela colocou agora? Mas primeiro eu gostaria de agradecer o trabalho que você fez, brilhante, seu livro também, que nos leva a muitas questões, como o Sandra colocou, mas o que me chamou a atenção na sua apresentação, e por isso eu gostaria de insistir aqui, primeiro, é de que Lacan, desde o seminário 16, ele diz que o grande outro não existe. Então, quando ele fala essas expressões em seguida, o outro real, o outro imaginário, o que seja, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, exatamente porque esse grande outro não mais pertence à mesma importância que Lacan dava até entrar com a topologia da cadeia borromiana. Porque, a partir da topologia da cadeia borromiana, muitas coisas se modificam, inclusive, quando você apresentava o trabalho, 2 questões me apareceram. Primeiro, você deu uma importância grande e bastante eficiente à noção do tempo. Perdón, Aurelio, no escuché esto último, no entendí. A noção do tempo. Sí. Mas ficou faltando uma questão que me parece importante também, é incluir o espaço. Não o espaço cartesiano, não o nosso espaço, mas o espaço dentro da cadeia borromiana também, porque ele passa a ser concebido de uma outra maneira. Tempo e espaço diferente. Então, eu queria que você opinasse sobre isso. Bom, e, por fim, ainda um último comentário é sobre essa questão do sujeito, quando você sinalizava no final,
Me chama muito a atenção porque, a partir de um determinado momento, quando Lacan coloca o sujeito no coração da cadeia borromiana, ele dá uma ênfase a essa questão do sujeito, colocando essa condição do sujeito como um artesão, e vai dizer que o sujeito é uma resposta do real. Eu acho importante essa expressão porque, se nós consideramos a importância da estrutura borromiana na psicanálise, desde quando o sujeito é sustentado por um adulto, por um idoso, por uma criança, é preciso levar em conta qual é o efeito que esse real tem nessa situação para presentificar o sujeito na análise, presentificar a questão do tempo e do espaço dentro da estrutura borromiana. Me parecem questões que certamente serão debatidos em outros momentos, ou agora também, mas gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo seu brilhante trabalho. Muito obrigado. Bueno, gracias, Aurelio. ¿Hay alguna otra pregunta? Así después digo algunos comentarios. ¿No? Bueno, voy contestando. ¿Qué les parece? Así seguimos la conversación. Bueno, como decía Aurelio, faltan muchas cosas en lo que dije, felizmente. Así podemos seguir hablando. Falta el espacio, falta abrir las cadenas, falta el 4, 5, 6, falta que recorramos todos y cada uno de los seminarios de Lacan. Podemos efectivamente encontrar todo lo que falta. Eso es lo que felizmente nos permite, y es la estructura misma de lo que permite que cada uno de ustedes pueda investigar el camino que más le interese en relación, ¿no? Si uno quiere indagar y ahondar en la cuestión del espacio, por supuesto, bienvenido a ahondar en la cuestión del espacio. Yo no pretendía ahondar en todo, no, para nada. Solo pretendía abordar algunas cuestiones que hacen y me aboqué al tiempo. De todas maneras, te cuento, Aurelio, que la cuestión del espacio la abordo en algunos de mis libros, sobre todo cuando trabajo por qué es posible o no armar la escena y por qué el fantasma que tiene que ver con esa escena no viene ya armado, sino que requiere de un marco para poder armarse, la realidad de la que preguntaba Sandra, buenísima distinción. Ahora bien, me parece que en las preguntas, Ángela, muy interesante el recorrido, porque efectivamente Lacan se refiere de muy diversas maneras, y esta forma, él dice algunas frases y las deja allí. Entonces, poder retomarlas, interrogarlas, creo que Lacan también se hubiera sentido agradecido de que nosotros pudiéramos hacerlo. Yo les quiero decir la cuestión del otro real. Tengo la impresión que muchas veces en la lectura de los textos de Lacan nos pasa algo que les pasó en la historia del psicoanálisis a los analistas, también a los analistas freudianos y post-freudianos, cuando recortaron un aspecto de la teoría de Freud e hicieron de eso un lugar tan privilegiado que no pudieron considerar que Freud no abandonaba teorías anteriores. Entonces, cuando Lacan trabaja lo real y se aboca a acentuar lo real en sus últimos seminarios, de ninguna manera está abandonando lo simbólico y lo imaginario. La posibilidad de la escritura del nudo, que Lacan dice es real, el nudo es real, por eso no es un dibujo, el nudo es real, y a su vez colocar lo real dentro del nudo nos obliga a pensar que no hay una sola cuestión referida a lo real. Está
lo real de los goces, lo real del objeto, lo real del sujeto. Es decir, creo que es muy importante considerar que cuando Lacan pone lo real de lo real dentro del nudo, nos está advirtiendo a los analistas que no hagamos de lo real una sustancialidad más allá de lo simbólico y de lo imaginario. Y escucho muchas veces en este intento tan interesante de señalar que no debemos perder de vista lo real, una especie de evaluación de lo simbólico, como si fuera posible tener acceso a lo real en sí mismo. Ahí viene lo real. Bueno, lamentablemente, y acá tengo que decir, obviamente que para mí el aporte de Lacan del nudo, y en esto acuerdo totalmente con que el nudo es esencial, como lo trae Aurelio, es una buena respuesta a esa advertencia. Como si nos estuviera diciendo, por favor, no crean que hay un acceso directo a lo real. ¿De qué se trata? Por favor. La posibilidad para el ser humano de encuentro con lo real es contar con el nudo, porque si no, estamos bien fallados. Digo, estamos fallados por estructura, pero de hecho me parece que allí la lógica de Lacan nos ayuda para advertirnos que no hagamos un cronológico de la obra y de su enseñanza, que la podamos leer justamente como nos acercaba Ángela, en esta posibilidad de interrogar, que Lacan plantea lo real del otro real, lo simbólico del otro real, y también un real inaccesible. ¿Por qué? Porque está lo real de lo real en el nudo. Es decir, hay un real que no puede ser abarcado por lo simbólico completamente, tampoco por lo imaginario completamente, pero es un real anudado. Advertencia: quien pueda creer que se puede acceder a un real más allá del nudo está inventando otra teoría, no es la de Lacan. Bueno, entonces en ese sentido, como estoy totalmente convencida que cuando Lacan dice el otro no existe, se está refiriendo justamente a la cuestión de existencia lógica del otro. Pero quien trabaja con niños bien sabe que el otro no existe, pero que su eficacia de goce sin castrar se puede hacer sentir sobre los puntos de fijación en el cuerpo del viviente, impidiéndole que sea el cuerpo del sujeto. Entonces, en ese sentido, el otro real en relación a los padres implica considerar no solo lo que los padres dicen, su simbólico, el lenguaje con el que vienen, el imaginario que puedan hacerse de falo imaginario o no del niño que nos traen, sino los goces que los habitan, esos goces que pueden o no estar anudados a lo imaginario o a lo simbólico, o mantenerse como una continuidad de goce ante la cual el viviente puede no tener respuesta ante lo real de ese goce, porque los recursos que cuenta en ese tiempo de dependencia real le impiden aún, como digo yo, apagar la radio, ¿no? Es decir, un adulto, si le ponen un volumen en la oreja muy alto, agarra, va y apaga la radio. Un niño que le ponen una radio en la oreja, aún con las mejores intenciones, como me contaba una mamá que lo dejaba con la radio en la oreja porque ella se iba a trabajar para que no se sintiera solo. Pues bien, ¿cómo iba a ser para no escuchar voces un niño que no pudo expulsar el objeto de su cuerpo? Bueno, realmente las preguntas son muy, pero muy interesantes, pero me llevan también a estas reflexiones, sobre todo con la preocupación de poder ubicar lo real anudado y cuidado con hacer de lo real una especie de en sí mismo que podría llevarnos a equivocar las reglas de juego en la clínica. Elaine, tem uma questão. Agradeço. Perdón, disculpen.
hay un ruido de un micrófono. ¿No quieren que nos vayamos muteando y abre solo el que habla? A ver, ahí está. Helen, sí. Bom, boa noite a todos, obrigada pelas falas. Eu me identifico muito com esta maneira epistemológica de ler Lacan, né? Vou ser breve. E eu também quero dizer que nesse seminário do RSI, no momento em que Lacan trata do simbólico do outro real e do real do outro real e do imaginário do outro real, é nesse momento que Lacan faz um retorno a Freud, equivalendo isso às 3 identificações de Freud. Então, além disso tudo que vocês, que a Ângela e que a Alba colocaram, né, a respeito dessas leituras, dessa maneira de ler, a gente também, eu prezo muito também de que o espaço entre Lacan, o que Lacan transmite né, a partir de Freud, que esse espaço seja sempre um espaço moebiano. Né? Espaço, perdão, espaço? Moebiano. Ok. Então, só para lembrar que, além de tudo isso que está ali, nesses 2 pequenos parágrafos no fim do RSI, ainda tem, ele volta a Freud. Muito obrigada. Gracias por tu comentario, Elian. Yo releo a Freud muchísimo, porque vos sabés que, no sé si en Brasil ocurrirá también, pero en nuestras universidades en la Argentina, con una cierta idea de que el último Lacan supera completamente a lo dicho anteriormente, cosa que entiendo no debe ser leída con el mismo error que se cometió con Freud, que la segunda tópica supera la primera y demás. Con ese argumento justamente se deja de leer a Freud, como si fuera algo realmente perdido, cuando en realidad Lacan dijo, mi único invento, el objeto A, no pretendí ser original, es decir, hay algo que yo digo, acá se dice en la Argentina, están los que son más papistas que el Papa, están los que son más lacanianos que Lacan, ¿no? Pero no sé cómo es dejar a Freud. Así que bueno, gracias por tu comentario. Eu só queria, Alba, agradecer a você muito, porque eu acho que você me esclareceu, né, que o outro real, né, porque eu acho que o grande problema é a questão do nome outro real, quer dizer, articula uma coisa, outro, quer dizer, primeiro é toda a concepção de outro que o Lacan tem, e depois articula isso com o real, não é? E eu acho que isso, no fim das contas, é uma ideia interessantíssima, porque permite que a gente localize como é que a criança pode ser um brinquedo erótico dos pais, não é? E, portanto, eles estão ali, vamos dizer, num enodamento de gozo, onde a criança pode estar no centro. Não é? Nesse sentido, com certeza, os pais podem estar ali forçando uma identificação imaginária, simbólica ou real, ao outro real. Não é? Claro. Claro. E aí, com isso, eu acho que é possível costurar isso com o Lacan do Seminário 6, onde ele localiza a presença materna como outro real. Sí, a mí me resulta muy interesante, gracias Ángela, porque lo dijiste con otras palabras y es así, de acuerdo con eso, de modo que recreas un poco lo que quería decir, así que gracias. Pero con algo que realmente a mí me resulta muy útil en mi práctica. Me gustaría como decir que en las entrevistas preliminares, cuando los padres consultan, yo trato de ubicar lo que llamo el nudo de los padres y el mapa de los goces.
Con el nudo de los padres me refiero justamente a este real simbólico imaginario que coloca en el entrecruzamiento de los tres al niño como objeto de deseo en el fantasma materno, pero también puede ser como objeto de goce. Entonces, ubicar si el niño está allí como objeto de deseo, como objeto de goce en cada uno de los tres registros. Y el mapa de los goces me permite ubicar en las tres generaciones cómo se fue dando la continuidad o discontinuidad de goce para que un niño pueda ser sujeto. Es decir, que no siempre que se quiere tener un niño se anticipa un sujeto. De modo que el niño bien puede ser un niño para dar un tapón a un duelo de una generación anterior. Es decir, ubicar el mapa implica ver cómo se redistribuyó el goce del lugar de hijos al lugar de padres, y del lugar de padres al lugar mujer y hombre. Y ahí viene lo de la alteridad, que traía muy bien Ángela, que se refiere justamente a la castración, ¿no? Es decir, a la posibilidad de ubicar no solo la lógica de incompletud, sino gracias a la lógica de incompletud, el no todo del que habla Lacan, que es posterior a la lógica, es decir, posterior, digo, en operación a la lógica de incompletud. Entonces, sí, de eso se trata, me alegro que hayamos podido encontrarle la forma de decirlo. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario. Yo la verdad estoy muy contenta porque esto tiene forma de presentación del libro y también de posibilidad de reunión entre analistas. Yo llamo una reunión entre analistas a la posibilidad, reunión en el sentido de la teoría de conjuntos, ¿no? La reunión no es la sumatoria de todos y cada uno de los que estamos aquí, sino lo que cada elemento aporta al conjunto, es decir, el trazo de cada uno. Por eso digo, bueno, claro que faltarán cosas, como decía Aurelio, y no he podido ni quiero poder decir todo, pero me alegra mucho que cada uno haya podido traer su trazo y su interés en este punto. Si lo suscitó mi libro, me pone mucho más contenta. Alba, nós temos mais uma questão aqui no chat, e eu vou ler essa questão, se alguém tiver um último comentário para a gente ir se encaminhando para o final. Aí a gente conclui. A Kellen Costa está dizendo assim: gostaria de ouvir Alba sobre os desafios na clínica do excesso do uso de dispositivos eletrônicos pelas crianças na contemporaneidade, intensificado na pandemia. Que efeitos isso tem tido no sujeito e nos tempos de estruturação? Esa cuestión a Kellen. A ver, gracias por la pregunta. Lo que les puedo decir es que lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque los analistas en general estamos disponibles para esto que ustedes mismos plantearon desde un comienzo, es decir, para encontrarnos con todo aquello que no se subsume a la teoría prevista, el saber anticipado. Entonces se nos presentan muchas situaciones que no tenemos un saber de eso, y nos encontramos disponibles a ver un poco qué pasa. Bueno, la cuestión de la pandemia y la cuarentena, la no posibilidad del encuentro presencial, nos enfrentó a una situación realmente inédita, partiendo de un hecho que creo que es muy traumático, por encontrarnos privados de canales de goce exogámicos que habíamos construido a lo largo de nuestras vidas, y de un modo u otro nos obligó a compartir con nuestros pacientes un real en tiempo simultáneo. Es decir, todos estábamos
sumidos en esta situación. Por ende, muchas de las situaciones que fuimos atravesando en la disposición para atender por las vías que contábamos o que podíamos, recién ahora podemos reflexionar sobre sus efectos. Creo que en ese momento fuimos haciendo lo que más o menos nos orientaba nuestro saber hacer. Pero hoy ya tengo algunas reflexiones. Hoy he podido pensar, porque me encontré con situaciones totalmente inéditas con los niños. Por ejemplo, la cuestión de la intimidad. Niños que a medida que avanzaba la cura, iban pasando del lugar de tener sesión en la computadora del comedor de la casa a ir buscando un espacio donde pudieran cerrar la puerta. Es decir, ellos iban construyendo su escena. Luego otros, que por ejemplo, les cuento, una nena que estando en su casa me dijo, te voy a hacer conocer mi casa, y me llevó a mostrar en el dormitorio de los padres los cajones donde la madre guardaba juguetes que no le permitía. Es decir, me llevó a mostrar los objetos de goce que se recortaban en la familia, y fue posible trabajar no con los juguetes que podía ofrecerle yo en mi consultorio, sino con la posibilidad de hacer que los objetos de goce se transformaran en juguetes, mostrando la creatividad posible. Ahora, también hubo niños que no pudieron trabajar sin la presencialidad del cuerpo real del analista. Es decir, el analista no solo, creo, y esto es lo que afirmo hoy, tiene una presencia por su deseo. Yo creo que en los análisis también hace efecto lo real del cuerpo del analista, sobre todo en determinados tiempos del análisis. Entonces, por ejemplo, hubo un puber que tenía problemas para concentrarse en las materias, y yo lo estaba atendiendo en mi consultorio cuando vino la pandemia. Y cuando empieza la cuarentena y lo atiendo, me encuentro con un dato, pero tan mostrado en la escena, que en la escena del consultorio no aparecía, que es que él prende la computadora en la cama. Y entonces, mientras tiene la sesión, se mueve para un lado en la cama y se mueve para el otro en la cama, agarra el libro y me dice, no me puedo concentrar. Es decir, pone en juego hasta qué punto la pulsión y el goce autoerótico le hacían de límite a la concentración. Todo esto se pudo trabajar en ciertos tiempos del sujeto, pero como les dije, no fue posible con aquellos niños que no tenían todavía hecho el pasaje del espacio a la escena, como este que tiraba el juguete y le daba enorme angustia, porque no es lo mismo relacionarse con el espacio virtual, es decir, en la escena nosotros nos relacionamos con la imagen del cuerpo del otro, ¿sí? Aunque digamos que es en vivo. Ahora, más allá de la atención online, que creo que es importante pensar cuáles son los puntos de imposible y cuáles son los de posibilidad, creo que a los niños los afectó enormemente. Sobre todo el no encuentro con otros niños. Los chicos que tienen hermanos y que podían jugar con sus hermanos, es decir, que tuvieron encuentro con un otro con minúscula, y los efectos propiciatorios que tiene para el ser humano el encuentro con el otro, no solo como semejante, es el otro también real, simbólico e imaginario. Nos encontramos con el otro que nos trae con sus palabras significantes que nos introducen incompletud, y también que viene con sus goces. Entonces, la privación del encuentro con otros niños
tuvo efectos en los tiempos del sujeto. Pero para mí los que más sufrieron esta cuarentena, y que por lo menos en mi país fue prolongada, fueron los adolescentes, que estaban en un tiempo de encuentro con la exogamia. Los adultos, es decir, aquellos que estamos en un tiempo donde construimos canales de goces en abanico y alternativos, pudimos encontrar vías de canalización del goce que nos permitió, dentro de todo, sobrellevar los efectos de una privación traumática. Pero los niños, no sé qué es lo que ustedes pudieron evaluar respecto de esto, pero yo lo pensé en términos de privación de goces exogámicos y lo que implica en la constitución del sujeto, en los tiempos de constitución, que esas vías de salida de goce, cuando no encuentran una puerta de salida, producen regresiones en cualquier estructura. No es casual que se comió más, se fumó más, se miró más televisión. Es decir, cuando se cierran puertas, se recuperan los goces más familiares o endogámicos. En este sentido, cuanto más recursos se tuvieron para buscar goces recreativos o diferentes, mejor se pudo sobrellevar, ¿no? Leímos más o pudimos tener encuentros entre analistas online de distintas latitudes, recreamos la posibilidad, pero para los niños y para los adolescentes fue mucho más difícil. También entiendo para las personas llamadas de la tercera edad, es decir, aquellos que sostienen en gran medida el sentido de su vida del encuentro con sus afectos, con sus hijos, con sus nietos, porque dejaron vías de salida laboral o porque no sostienen otros espacios de encuentro. Se vieron muy afectados y algunos murieron en cierta involución. Yo por lo menos esto encontré con el relato de pacientes. No tuve felizmente nadie cercano en esa situación. Pero bueno, creo que estamos ante un campo de experiencia que tenemos realmente que poder intercambiar y poder formalizar esa práctica que venimos realizando. Con algunos niños me encontré en la plaza. Por ejemplo, los atendí en la plaza porque me di cuenta que necesitaban la presencia en el espacio real, por decirlo de algún modo. Y no tuve problema, fui a la plaza a encontrarme con ellos y a jugar allí. No se podía armar la escena en el espacio virtual. Así que bueno, hasta acá les puedo decir, es algo que como estoy reflexionando está más en tiempo de comprender, no tengo conclusiones, estoy pensándolo, así que es lo que les puedo contar. Sí que, como siempre, estoy disponible en la práctica para no ser dogmática, y eso en general me ayuda a ser bastante lúdica, soy lúdica. Entonces, eso me permitió también ver qué iba pasando, ¿no? Y hubo muy buenos efectos en algunos niños. A gente vai precisar ter muitos outros eventos, né, para seguir discutindo isso enquanto não se conclui, enquanto se está nesse tempo de compreender. Mas, bom, muito obrigado, Alba, pela tua generosidade em nos trazer, assim, a palavra circulou sobre várias questões, né, a partir do lançamento dos livros. Sim. E que a gente precisa encerrar com essa vontade, porque assim a gente se compromete a estar promovendo outros encontros também, né? Bueno, con todo veo que llegaron preguntas en el chat. Si alguien quiere mandarme las preguntas por mail, no tengo problema, o el chat para poder recuperarlas, pero me alegro que haya quedado preguntas y cuestiones para que sigamos con el deseo de reencontrarnos. Así que bueno, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes mis reflexiones.
un gusto enorme como siempre, queridos. Passa para a gente aí como Muito comprar o obrigada, livro. Alba. Isso Ótimo, muito Obrigada, bom. Sandra, obrigada, Alba, obrigada a Boa todos. noite a Chao, hasta todos. pronto. Chao, chao. Até a próxima com Elza Coriá. Gracias, Elsa, qué alegría que estés acá. Un abrazo grande, gran colega. Un gusto escucharte, Alba. Y sí, Gracias. la próxima soy yo. Ah, buenísimo, bien, bien. Recién pensaba sobre esto de los efectos de las pantallas y de toda la situación de la pandemia. Un sector de la población infantil, que son los niños pequeños, ya venía bastante mal de antes de la pandemia, mal psíquicamente, muchos chicos con demasiados problemas muy importantes. Pero la pandemia, yo creo que superó todos los males anteriores en ese nivel de población, ¿no? Me refiero a los chiquitos que no pudieron entrar al jardín a los 2 años, a los 3, a los 4, ese tipo de edades. Fue muy complicado en Buenos Aires, por lo menos. Sí, no sé hasta dónde sí, los recibiste, pero nos llegan ahí en el centro Lidia Corián, nos llegan muchos chiquitos, muchos niños pequeños, y problemas en el armado subjetivo importantísimos. sí, chicos que perdieron el control de esfínteres, chicos que si realmente estaban como produciendo, ¿cierto? Tal cual, la verdad que sí, Elsa. Bueno, me da ganas de seguir charlando, como siempre que hablamos. Cada párrafo que decías era para seguir charlando. Bueno. Bueno. Anunciar la próxima, digo. Seguimos. Que no nos falte el deseo de seguir. Chao, hasta pronto. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias.